Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa redonda de hoy, que está coordinada por el doctor Isidro Molfese. Vamos a escucharlos. Una mañana muy productiva y muy activa, y para que siga de la misma manera y para aprovechar el tiempo, voy a pedir a cada uno de los disertantes que hagan su presentación respondiendo las preguntas que dejaron quienes se registraron y las preguntas que se escribieron en el chat, con una apretada síntesis muy rápido y sin más preámbulo. Dejo para que responda a sus preguntas la doctora Noelia Gómez. Bueno, hice una síntesis de todas las preguntas, la verdad eran muy muchas, así que está mi correo electrónico para responder cualquier duda que queden pendientes de responderla. En primer lugar, tomé lo que es la importancia social y medioambiental de la agricultura alternativa. En esto quiero remarcar que hoy en día la seguridad alimentaria volvió a tener una importancia a raíz de la volatilidad de los precios, como todos saben. Entonces cada vez se requiere más proteína de origen animal, de calidad y de precio accesible a los consumidores y más a aquellos con menos recursos. Entonces es una alternativa la agricultura de traspatio, la agricultura alternativa, porque justamente proveen de productos alimenticios de alto valor nutritivo, como son los huevos y la carne, y a su vez también le permiten a estas familias rurales poder tener un ingreso por la venta de los excedentes de la producción. Otra pregunta es la medida que vienen implementando los pequeños productores pecuarios para producir alimentos inocuos. En esto tenía varias preguntas que traté de resumirlo y contarle en breve síntesis lo que fue ocurriendo principalmente en la provincia de Formosa en estos últimos tiempos, que esta avicultura de traspatio, que se criaba anteriormente en forma extensiva, sin un control, con instalaciones mal orientadas, o sea, con una desnutrición, hoy en día ya por intervención de muchas instituciones, como ser el INTA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, a través de diversos programas. Entonces esto fue modificando el manejo de esta ave, y esta ave se fue convirtiendo en un manejo un poco más semi-intensivo. O sea, las aves en cautiverio, pero con acceso a parque o potrero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay un mejor control de lo que es la sanidad de estas aves, la nutrición, y en base a esto también se puede convertir a este tipo de avicultura en algo más rentable para el pequeño productor principalmente. Entonces fue evolucionando de esa forma. ¿Y cómo se garantiza los productos que llegan a la feria franca para que sean inocuos para los consumidores? Principalmente aquí viene trabajando fuertemente el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Tienen su departamento en todas las localidades, entonces vienen trabajando fuertemente en la feria franca, que hoy en día ya están legisladas, y se puede comercializar los productos a través de esa cadena de comercialización. Entonces, ya la Feria Franca cuenta con un sistema de refrigeración para estos productos. Entonces los productores llevan sus productos y estos son refrigerados y son constantemente atendidos por el SENASA, que controla todo la parte de la sanidad y inocuidad de estos alimentos. Otra pregunta que me hicieron era si habíamos sacado los costos de producción de alimentos utilizando moringa. En el año 2017 nosotros sí estimamos cuánto ahorrábamos utilizando moringa como para sustituir parcialmente la soja. En el balanceo de estas raciones para pollo parrillero hicimos el cálculo y pudimos, en ese momento el costo del alimento era de 5 pesos y lo reducimos a 2 pesos con 70 en 2017.
Estoy hablando, el precio final del kilo de alimento balanceado para pollo parrillero en Formosa valía 5 pesos y nosotros con el uso moringa lo reducimos aproximadamente un 40% por kilo de alimento. Después había otra pregunta que también lo tomé, que se relacionaba a la infraestructura que se requiere para procesar la moringa. Bueno, en este sentido nosotros no se requiere mucha infraestructura. Primeramente lo que se hace un secado de la parte foliar, todo de la hoja y el tallo de la moringa, por 2 métodos. Nosotros probamos método de secado al sol y otro método de secado a la sombra, con mejores resultados con el secado a la sombra. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos una estructura con palma, que la palma es lo que más abunda en la zona, en la provincia de Formosa, y lo cubrimos con malla de media sombra. Eso estaba sobre elevado y nosotros lo que hacíamos era removíamos la hoja para que no se produzca presencia de hongo dentro de la hoja y se destruya eso. Entonces, ¿qué hicimos? Fue el secado durante 5 días y después molimos con molino de martillo para la fabricación del alimento. Eso es básicamente la pregunta que yo tengo, porque creo que no sé si tengo tiempo todavía, Isidro. Ya, si podés ir cerrando, le damos paso a Martín. Bueno, para ir cerrando, entonces, el secado a la sombra nosotros hicimos por ese método y luego hicimos un mezclado de la materia prima con una mezcladora pequeña que disponen los pequeños productores de la región. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Después, si todos pueden dejar su dirección de correo, si la pueden dejar en el chat mejor, para que quienes no pudieron recibir respuesta puedan hacer las preguntas correspondientes. Y ahora vamos al oriundo de la capital de la avicultura, el amigo Martín. Gracias por su presentación. Un poquito las preguntas, digamos, que nos fueron llegando, básicamente tiene que ver con lo que es la cuestión de base animal, o sea, la genética, algo de alimentación alternativa y un poco la disminución de costo, una pregunta muy puntual de disminución de costo de la región NOA del país. Para contarle, digamos, lo que es, también hay una pregunta si trabajábamos con razas puras. O sea, el genofondo avícola que tiene el INTA, esa parte genética, en el caso de producciones de huevo, la parte de línea de huevo, inicialmente eran razas puras que obviamente, bien saben, habrán visto la Rhode Island o la Plymouth Rock, son materiales, o sea, razas de doble propósito que el INTA en su momento la fue seleccionando más para línea huevo, para usar en los sistemas de autosexante, digamos, barra1 o plumón dorado plateado. O sea, fue para ese lado. Entonces no tenemos planteles puros de razas puras como por ahí algún productor, algunos pueden llegar a tener inscriptas como conocemos normalmente. En función de eso, digamos, para responderle lo que hay en INTA. Lo que hay campero es una mezcla de razas, que las proporciones teóricas que habíamos planteado, que inicialmente sí fueron razas puras, pero bueno, ya son sintéticas, son poblaciones cerradas, y él lo que hace el genofondo avícola de INTA para los materiales que produce INTA para el ProHuerta. ¿Está? En función de el tema de alimentación alternativa, más allá del trabajo que presentó Noelia, que ya lo hizo acá en nuestra facultad, digamos, a su tesis de maestría, también hemos trabajado lo que es poroto caupí y poroto mucuna, que es un poroto que se consigue acá en la zona, en reemplazo parcial, digamos, a la soja, que es un factor limitante, o sea, un insumo limitante en estas regiones, corriente, digamos, para acceder a maíz, a soja, estamos distantes de 300 kilómetros, digamos, voy a ir al Chaco, al norte de Santa Fe, a buscar este insumo,
y para los pequeños productores, digamos, que usan estos materiales genéticos como ser la línea COP o ROS, para alimentar estos animalitos, digamos, a veces los insumos para hacer alimento eran un factor limitante. Entonces, lo que le habíamos propuesto en su momento es ver si hay un recurso local, como en el caso de Caupí, que es un poroto, todos saben, digamos, que anda muy bien, que fue el poroto inicial, que empezó la agricultura en su momento, allá después cambiamos a la soja, pero Caupí fue el poroto que se igual, que tiene sus antinutricionales, que hay que saberlo desactivar. Bueno, la propuesta en su momento fue utilizar los porotos que menos antinutricionales tenían y cómo que la gente lo pueda procesar y usar. En los ensayos experimentales que nosotros tenemos acá en los galpones de investigación en la facultad, nos dieron muy buenos resultados. El problema fue que ese insumo en particular, el productor cuando lo producía en su chacra, a la hora de elegir o lo vende o lo da a los animales, elegía venderlo porque tenía 3 veces más valor que le podía hacer sacar porque es un elemento, o sea, un ingrediente que usan en su dieta, digamos, en la cocina, digamos, diario. Hay una cuestión cultural que usan mucho el caupí. Uno va al mercado acá y consigue el producto caupí para hacer para la cocina, ¿no? Entonces tenía un valor, entonces era muy difícil. Ahí nos fuimos a otro insumo, que era el mucuna, que es otro tipo de poroto, que el INTA lo promovía como mejorador de suelo. Acá en Corrientes son suelos arenosos, de baja estructura, y como fijador del nitrógeno, estos productos eran para fijar eso. Entonces nosotros queríamos usar eso. Bueno, cada uno hay diferentes experiencias que hemos tenido con el tema de desactivado y el grado de inclusión. Se ha trabajado, pero con resultados dentro de todo favorables. Agradecido, Isidro, agradecido a la gente, y bueno, quedamos en contacto a través de la vía electrónica para más desarrollo de estos temas, digamos, que hemos tocado. Bien, Martín y Noelia y Martín, muchas gracias por su participación. En nombre de la Universidad Nacional del Noreste, nuestro agradecimiento, el agradecimiento a la comunidad académica, a las autoridades, en representación la doctora Gladys Rebac, un afecto especial porque su hermano fue compañero de mesa en la Cámara Avícola durante muchos años, y bueno, esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Ahora me gustaría dejarlos con Mariana y todas las preguntas que tiene que responder en poquito tiempo. Uy, complicado, son muchas preguntas. Muchas gracias por la presentación. Entonces, en mi charla, yo compartí con ustedes sobre los conceptos que hacen con que la proteasa sea una herramienta indispensable en la nutrición moderna. Pero muchas preguntas, yo seleccioné algunas aquí que se repitieron más veces. Y una de ellas fue en relación a la salud intestinal y si la proteasa es una herramienta que puede ser utilizada como alternativa al uso de antibiótico promotor de crecimiento. Y sin dudas, la proteasa es una de las herramientas principales en la producción libre de antibióticos, ¿cierto? Incluso por muchos expertos es considerada la enzima número 1. Entonces, yo he hablado durante mi exposición acerca de esto, pero creo que es un punto muy importante de reforzar, ¿no? La proteína indigerida en el tracto gastrointestinal es prejudicial a la salud del ave. Esta proteína no digerida, ella sirve como un sustrato para la fermentación, proliferación de las bacterias que son potencialmente patogénicas, y esto va a causar una disbiosis, y esta disbiosis y todo este escenario acaba generando una producción de metabolitos proinflamatorios, y un intestino en un estado proinflamatorio acaba por no ejercer su función primordial, que es de absorción de los nutrientes del alimento, ¿cierto? Entonces, también, además de esto, sabemos que con la inflamación vamos a tener una disminución de la producción de la mucina, que es protectora de los enterocitos, y también las proteínas de las uniones estrechas, que son estas proteínas que
que celan el espacio entre los enterocitos, ellas van a tener su expresión disminuida. Entonces, con esto también va a ocurrir mayor chance de translocación de bacterias y patógenos desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y con esto, ¿qué va a ocurrir? Más chance de una inflamación, hasta mismo a nivel sistémico, que va a bajar el consumo de alimentos de los animales y generar, ¿no?, muchas pérdidas a nivel productivo. Entonces, utilizar una proteasa exógena va a disminuir esta cantidad de proteína no digerida en el tracto gastrointestinal de los animales y, consecuentemente, evitar toda esta cascada de consecuencias negativas relacionadas a alta ingestión de proteína, ¿cierto? Y otra pregunta que está muy relacionada a esto fue si es beneficioso utilizar proteasa en aves adultas. También está muy correlacionado a la integridad intestinal. Sí, es beneficioso usar proteasa para aves adultas y incluso hay muchas publicaciones científicas que lo muestran. Uno de los motivos es justamente por la mejora en la salud intestinal, ¿cierto? Porque si el intestino no está sano, el ave no va a absorber los nutrientes del alimento y esto va a pasar en cualquier edad, no importa, ¿cierto? Otro punto que tenemos que acordarnos muchas veces es en relación a los pollos de engorde, ¿cierto? Cuando llevamos al matadero a los 40 días de edad, estos pollos, ellos no son adultos, son niños o bebés, ¿cierto? Entonces, y tenemos que acordarnos también que ellos fueron seleccionados genéticamente para un alto consumo de alimento. Entonces, en una situación ideal, los animales tendrían la cantidad, un balance entre la producción enzimática endógena y la cantidad de sustrato para digerir. Pero esto no es lo que pasa en la mayoría de las veces. Y los estudios científicos, las publicaciones están ahí para mostrar que si hay un incremento de digestibilidad de nutrientes cuando se utilizan enzimas, y en este caso que estamos hablando proteasas, mismo en animales adultos, ¿cierto? Entonces, eso que buscamos con el uso de proteasa, un equilibrio para la mejor absorción de estos nutrientes que son proveídos vía alimento. Otra pregunta que se hizo fue en relación a la superdosis de fitasa, que es un tema también muy interesante, ¿no? Mucha gente pregunta, si yo utilizo una superdosis de fitasa, ¿hay beneficio en utilizar una proteasa? Sí, hay beneficio. La superdosis de fitasa y la proteasa, ellas las dos mejoran la digestión de la proteína, esto sí es verdad, pero lo hacen por mecanismos diferentes, ¿cierto? Sabemos que el fitato es un factor antinutricional que interfiere en la digestión de la proteína, por ejemplo, por disminuir la solubilidad, y cuando utilizamos altas dosis de fitases, vamos a combatir los efectos antinutricionales del fitato. Sin embargo, la fitasa no tiene la acción de la hidrólisis sobre la cadena proteica para digerir la proteína. Y acuérdense que lo que los animales absorben no es la cadena de proteína, y sí son aminoácidos, dipéptidos, y para esto necesitamos de la acción de una proteasa para hacer la hidrólisis de esta cadena. Entonces, por esto, por mecanismos distintos, la proteasa y la fitasa actúan en la digestión de la proteína por mecanismos distintos y por esto tenemos varios estudios científicos que ya muestran el beneficio de utilizar las dos tecnologías en conjunto. Creo que ya me pasé del tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, agradezco más una vez por la oportunidad de estar aquí con ustedes y estoy a las órdenes para más preguntas si quieren enviarme por correo. Muchas gracias. Muchas gracias y muy satisfecho por que viene de parte de un coterráneo, amigo, colega, exalumno. Así que tenemos muchas cuestiones en común y ahora vamos a pedir a Marcelo con todas las preguntas. ¿Cómo va a ser para administrar el tiempo? Va a ser más difícil que manejar el agua. A ver, Marcelo.
directamente superado por la cantidad de consultas. Enhorabuena. Yo acá tengo un gran listado, voy a tratar de hacer una especie de resumen. Me piden, entre otras preguntas, ¿cuál es la calidad de agua ideal para el consumo de los pollos? En realidad, la calidad del agua, o sea, nosotros vimos en el transcurso de la charla que había un ítem que era el primero, que era la parte de disponibilidad. Después entramos en la parte de aptitud, que eso hablaría de la parte de calidad, o sea, lo que tenga que ver con la parte bacteriológica. Pero quiero hacer un primer stop en lo que es la disponibilidad. Deberíamos pensar seriamente de tener en cada uno de los galpones un caudalímetro. O sea, si me preguntan en orden de importancia, si yo enumero, ¿no?, disponibilidad, aptitud, lo que tiene que ver con temperatura y el agua como vector, yo lo que diría es que la disponibilidad termina siendo para nosotros lo primero que tenemos que consensuar. O sea, cómo yo hago frente a la demanda del agua necesaria para hacer una crianza de parrilleros o para sostener la producción de huevo si no tengo herramientas para saber si me falta agua. O sea, en realidad, lo que nosotros tenemos cuando analizamos los resúmenes de cada una de las granjas en una empresa que hace pollo de carne, bueno, básicamente es que los bajos consumos de alimento habitualmente están dados por bajos consumos de agua. Entonces, la primera alternativa es saber a través de las mediciones, como hemos explicado, de los ml por minuto, primero saber si yo tengo cantidad de agua. Y eso es muy barato, es una determinación sencilla al principio, y si yo estoy en déficit, el poder tratar de ayornar lo que yo tengo para el desafío tampoco es muy caro, ¿sí? No es muy caro. O sea, puedo pensar en cambiar nipples, puedo pensar en agregar una nueva línea, puedo pensar en reguladores que en vez de tener tiradas de 100 metros o 110 metros tengan la mitad y pueda yo trabajar en 50 metros. Entonces, en principio, en lo que estamos viendo nosotros en la práctica, la calidad del agua definida tiene que ver con la disponibilidad. Posteriormente, y cada vez que nosotros hacemos, además de la parte química, algún tipo de análisis bacteriológico, siempre tenemos alguna alternativa que contamina el agua. Entonces, otra de las consultas está referida a, muy puntualmente, respecto, dice, a la calidad del agua. Si llego a mi pH objetivo, pero no logro alcanzar el mínimo de 650 milivolts recomendado, ¿qué tengo que hacer? De ORP, ¿no? En realidad, esa pregunta es espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que hace la consulta ya tiene un orpímetro y está midiendo en algunos puntos, como hemos hablado de la línea de agua, los niveles de conductividad eléctrica. Entonces, una cosa es tener un pH sobre el que puedo optar, obviamente, porque yo tengo una alternativa, tengo un rango a través de ácidos inorgánicos o ácidos orgánicos de modificar el rango de pH. Pero la pregunta es, si yo tengo el nivel de pH adecuado, pero no tengo los milivolts, eventualmente la primera respuesta que me surge es que si el pH es un pH entre 6,5 y 7 o 7,5, lo que nosotros tenemos que tener es una idea de que el producto está funcionando en principio bien, si es el hipoclorito de sodio, ¿sí? Si es el hipoclorito de sodio, está funcionando bien. Entonces, ¿a qué me remito? Y bueno, puede ser eventualmente un tema de biofilm, ¿sí? Entonces, ¿dado de la mano de qué? El biofilm dado de la mano de algunas alternativas cálcicas o magnésicas que hacen que haya algún tipo de dureza en el agua y eso genere la posibilidad de que haya biofilm. Esa necesidad, ese nivel de biofilm hace que yo tenga niveles de ORP bajos y en consecuencia
no es el hipoclorito de sodio, sino que entre crianzas, o cuando yo hago un parate, si son gallinas de postura, y hago la salida de las gallinas, tengo que definirme una serie de alternativas como para ir limpiando entre crianzas, ¿sí? O sea, se hace una limpieza full adecuada, ¿sí? A través de dióxido de cloro, a través de peróxido de hidrógeno, como hemos visto y demás, para asegurarnos que tenemos los niveles adecuados. Y en función de eso, durante la crianza, con hipoclorito de sodio, que es la alternativa más económica que tenemos. Otra de las consultas, a ver. Para Marcelo Cáceres, la experiencia en consideración de la composición química del agua para ajustes en la nutrición. Bueno, lo que estamos viendo absolutamente es que el parámetro absolutamente siempre desfasado es el sodio. Los niveles de sodio de las distintas aguas que analizamos, y no tiene que ver con cuencas puntuales, tiene que ver con ejemplos que tenemos nosotros en provincia de Buenos Aires, que tenemos en Córdoba, ¿sí? Y que tenemos en Entre Ríos por el trabajo excelente que hizo la UNER allá en la cuenca del Paraná, de la línea del Paraná, o sea, lo que es Crespo y demás. El sodio. Básicamente el sodio es el enemigo número uno. ¿Por qué? Y porque si nosotros no tenemos idea ni de pH, ni del nivel de sodio que tenemos en el agua, estamos haciendo y cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque el nutricionista intenta, entre otras cosas, poner un nivel de, por decir, 0,18 de sodio, lo cual genera 4 kilos de sal por tonelada. Si yo tengo niveles, como vimos en el ejemplo, altos de sodio, no exageradamente altos, pero altos de sodio, probablemente yo tenga que usar 2 kilos de sal. Esa alternativa es la que me limita incluso después el consumo de agua. Entonces, ¿qué necesito para tomar este tipo de decisiones? Información. Yo tengo que tener información. Yo hablaba de la cantidad de ítems que tenemos nosotros cuando recibimos un análisis de agua en lo físico-químico. No les puedo explicar. 250 ítems. Se pueden resumir en 6. pH, dureza, conductividad, nitratos, cloruros, sodio. Con esos solos estaríamos perfectos. ¿Sí? Ya con eso solo el nutricionista tiene las herramientas como para poder acceder a dar algún tipo de explicación. Y ante situaciones, como vimos anteriormente, extremas, bueno, la ósmosis inversa puede ser una alternativa que conjugue. En reproductoras pesadas no tengo absolutamente ninguna duda que se justifica, y ya en producción de huevo, con aguas muy complicadas, que determinarían estar teniendo permanentemente una gran cantidad de productos para estabilizarla, también se justifica la ósmosis inversa. Me pasé, ¿no, Isidro? Sí, no, pero está bien. La verdad que has estado muy bien y estamos muy agradecidos, o al menos en lo personal y en nombre de la organización, estamos muy agradecidos, y ahora vamos a dar paso al amigo Eduardo con su ayuda. Vamos a ver si Miguel tiene que participar o tú te puedes responder las preguntas. Tienes que abrir el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. ¿Me escuta? Mucho gusto, Isidro. Obrigado. Tenho listo las perguntas. Irei começar por uma pergunta que foi a respeito da acidificação do trato gástrico superior, que encaixa muito bem no que Marcelo tem iniciado, falando a respeito da água, da qualidade da água. Nós outros acá em Brasil temos trabalhado muito fortemente com o uso de acidificante via água para bajar o pH para baixo de 4. É pH muito baixo, porém tem ajudado muito bem a reduzir os desafios sanitários que temos, e acreditamos bastante que para controle de bactérias é muito importante que garantimos a acidificação do trato superior. Então, façamos este tratamento como se fosse um choque para os animais
e temos muito buenos resultados. Outro ponto, complementando a pergunta, seria que temos que atentar a respeito da capacidade tamponante da dieta, isso é muito importante. É por isso que temos trabalhado com a C299, que nos ajuda a baixar, a reduzir a capacidade tamponante da dieta. Outra pergunta, caminhamos para o ácido butírico, como o ácido butírico é usado como fonte de energia, basicamente a cadeia de carbono desse ácido irá se transformar, passará por processo na beta-oxidação e aí sim se transformar em acetil-CoA e assim por si só entrará no ciclo de Krebs. É um processo muito simples de oxidação de ácidos graxos e ácido butírico é da fonte mais eficiente, basicamente porque a cadeia com 4 carbonos rapidamente conseguimos produzir, mais rapidamente produzir acetil-CoA, que depende de uma cadeia com 2 carbonos. Então, temos, no resultado desse processo, temos 2 moléculas de acetil-CoA para oxidação em ciclo de Krebs. E a outra pergunta, que para mim deixei por último, porque é mais interessante, é porque ácido butírico, quando pensamos no uso, temos que entender que tipo de tecnologia estamos trabalhando. Se estaremos trabalhando com ácido puro, temos que entender que esse ácido será utilizado no trato gastro superior. Tem alguma informação na literatura que mostra a capacidade da mucosa do estômago em absorver esse ácido butírico. Boa parte segue para o intestino e facilmente será absorvido a nível de duodeno. Então, se queremos um efeito mais no final de trato, temos que usar outras tecnologias, como os butiratos protegidos e especialmente a tributirina, que tenho certeza que consegue entregar mais distalmente no intestino os benefícios de ácido butírico. É muito interessante porque quando temos essas diferenças em relação à tecnologia, podemos também começar a tratar dos processos para a fabricação das dietas, como peletização. Temos alguns trabalhos com recuperação pós-peletização, pós-extrusão. Então, realmente, a tecnologia tributirina traz muito mais benefícios quando tratamos dessas questões. A outra pergunta foi tratando a respeito de la digestão de la tributirina, que quero deixar claro que necessitamos que essa tributirina alcance o intestino para que seja processada junto com a lipase pancreática. Então, sim, se ocorre em alcançar no colo, podemos ver a presença ainda de não tributirina, mas normalmente podemos encontrar monobutirinas e aí sim, essa molécula teremos efeitos microbiológicos sobre os patógenos a nível de íleon e cólon. Eu acho que era isto, as perguntas. Muito gosto de participar da jornada e estarei à disposição com meu e-mail aqui no chat. Agradeço. Obrigado, estimado Eduardo. Tenemos mucho gusto en conocerte, al menos los que no te conocíamos, y esperamos tenerte en otra jornada. Bien, será un placer. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Marta Pulido, que debe tener, ya entre las que le pasé y las que tenía, yo no sé cómo va a ser para responder todo, pero bueno, apelamos a tu capacidad de síntesis
Muchas gracias, doctor Molfesi. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios sobre la presentación. Yo creo que todos los que hacemos conferencias, cuando recibimos esos comentarios, nos damos cuenta que hemos logrado entregar el mensaje. Eso es lo más importante. De las muchísimas preguntas que fueron formuladas desde el punto de vista de Salmonella, también es buenísimo que el doctor Molfesi va a tener que invitarme por lo menos 4 veces más para poder responder todas estas preguntas. Pero bueno, vamos a decir principalmente, escogiendo específicamente las preguntas que pueden ser contestadas en menos de 5 minutos, vamos a decir que uno de los aspectos más importantes es reconocer que esta bacteria, Salmonella infantis, se puede transmitir tanto horizontal como verticalmente. Todos los trabajos que hemos venido haciendo nosotros en diferentes países de Latinoamérica, se ha podido evidenciar la presencia de esta salmonela desde abuelas, porque la hemos encontrado en abuelas, reproductoras, plantas de incubación, pollo de engorde, planta de proceso. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque eso significa que el control se debe iniciar desde las abuelas, desde las reproductoras, es decir, en los niveles más altos que tenemos nosotros de la producción en una integración vertical pollo. Desde el punto de vista de la transmisión horizontal, pues también muy importante destacar lo que dije en la conferencia. Esta salmonela es supremamente resistente y supremamente adaptable. De ser un serotipo emergente en Latinoamérica en varios países, ha pasado a ser un serotipo residente y consolidado. Entonces, por eso también es muy importante reconocer esa transmisión de tipo horizontal. Otra pregunta que fue formulada es sobre si hay una preocupación de si esta salmonela es de reporte obligatorio o de reporte oficial para diferentes países. Hacen esa pregunta constantemente. Les puedo decir que no. Salmonella infantis en este momento para Latinoamérica no es de reporte obligatorio. Ustedes saben que para muchos países lo que es de reporte obligatorio definitivamente es Gallinarum y Pulorum, que no podemos hablar de estas dos bacterias porque es un tema muy, muy extenso. Pero también para varios países es obligatorio el reporte de Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. Hay ejemplos de algunos países donde hay unos serotipos como Heidelberg, que son muy importantes y también entra a ser muy importante el saber si se tiene este serotipo o no. Pero infantis, en este momento tal cual como está en Latinoamérica, no es de reporte obligatorio, pero déjenme decirles algo. Para nosotros como productores de carne de pollo debe ser de control obligatorio, porque efectivamente debemos evitar su presencia en nuestras aves y así vamos a evitar enfermedades en las personas. Con respecto a una pregunta de qué hay nuevo en el control de salmonela, yo digo que todos los días hay algo nuevo. Y hoy incluso nos dieron una excelente conferencia sobre el uso de ácidos orgánicos. Déjenme decirles algo, yo soy una convencida de que el mejoramiento de la integridad intestinal es clave para evitar la presencia de salmonela. Entonces hoy en día hay muchísimas alternativas que nos están presentando, muchos ácidos orgánicos, aceites esenciales, prebióticos, probióticos, bacteriófagos, y cada una de esas alternativas puede ofrecer algo, pero debemos saber cómo usarlas y sobre todo cuándo usarlas. Yo veo mucho error sobre decisiones de cuándo empezar a usar una de estas alternativas. Si es para el control de salmonela, tiene que usarse en unos momentos muy específicos. Y eso me lleva a comentar sobre algo que es nuevo para muchos países, que es el uso de bacterias, de vacunas vivas para el control de salmonela. En algunos apenas se está autorizando, en otros ya llevan varios años usándola. Entonces, cada vez que ustedes estén pensando en el uso de esas bacterias vivas, por favor, analicen muy bien cómo puedo utilizar esas vacunas vivas si estoy utilizando alguno de estos productos para mejoramiento de la salud intestinal, porque puede haber contraindicaciones y entonces dos excelentes productos, dos tipos diferentes de productos, de pronto los estamos obteniendo resultados negativos porque no los estamos usando de una manera adecuada para el control de salmonela. Quiero referirme también a otra situación muy importante que sabemos hoy en día para el control y es aprovechando también la excelente conferencia sobre el agua. El control de la presencia de salmonela en el agua es vital
Es vital y desafortunadamente no sabemos aislar salmonela del agua en muchos países. Nos ha tocado dar talleres al respecto porque cuando no sabemos aislar la salmonela, pues pensamos que no existe. Y sí, salmonela y específicamente salmonela infantis puede sobrevivir en el agua. Eso es algo que ya lo hemos visto también en varios países, entonces les recomiendo que podamos tener en cuenta eso. 30 segundos, doctor Molfesi, solo para decir que muchos me han preguntado que si hay la posibilidad de hacer algún tipo de serotipificación o de diagnóstico adicional de salmonela en diferentes países. Yo sé que hay limitaciones, pero yo les pido el favor que empiecen a mirar afuera. Hay unos países, hay unos laboratorios en otros países, no quiero decir específicamente pero hay laboratorios que ofrecen la posibilidad de que les tipifiquen esas salmonelas en corto tiempo, poniendo esos aislados en tarjetas FTA, obviamente siguiendo todas las reglas. Y esos resultados pueden estar en una semana o menos. Entonces es cuestión de que ustedes averigüen bien. Si quieren, mándenme un correo, yo les voy contando. Y esa serotipificación hoy en día está bastante más cercana que lo que teníamos hace unos 7, 8 años. Muchísimas gracias, doctor Molfesi. Creo que toca cerrar así. No, muchísimas gracias a ti por la capacidad de síntesis ante la cantidad de preguntas. Y ahora vamos, primero les agradezco a los 6 por la expectativa que cubrieron y las felicitaciones que ya no son mías porque ustedes las han podido ver en el chat. Vamos a un receso que, dado que nos hemos corrido unos minutos, nos vamos a correr un poquitito en el inicio, pero va a ser unos 5 minutos, 6 minutos, para compensar esta demora que hemos tenido ahora. Nos vemos luego.